Horacio, no sé si ya recibiste la invitación. Bueno, a quienes se van sumando mientras Horacio vuelve a entrar, si quieren ir dejándonos comentarios, preguntas, para que esta segunda parte sea con la participación de ustedes. Ahí está. Bien, acá parte 2. Sí, Bueno, ¿cómo te pasa el tiempo? Yo quería eh, hablar de prevención y terminamos hablando de... Pero bueno, sí, como es un tema tan actual, tan en boga, tan... A veces encuentro, por ejemplo, en la consulta, personas que dicen, sí, mi pediatra o el pediatra de mi hijo me dijo exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces es como que ciertos profesionales van expresando lo que piensan, lo que al respecto de esto, eh, evitando, ¿sí?, hacer todo tipo de comentarios en redes sociales, por esto que te decía, a ver, toda persona que exprese cualquier duda, inclusive, acerca de un tema de vacuna o de las restricciones impuestas, es automáticamente tildado de negacionista o de antivacunas, una locura para con los profesionales de la salud inclusive, ¿sí?, que somos quienes estamos ahí, llamémosle en la trinchera. sí, acá se unió Nati, y le mandamos un saludo por estar acá presente. eh, por sumarse, esté vivo. Eh, Esa sí, Nayu que dice Costoche es mi hija. bienvenida también por aquí. eh, a, a este, acá, Vero es una de mis pacientes, ella es una que había dejado el comentario hoy, ella es dentista de Capital Federal, que la atiendo online. Eh, en esto de la salud, eh, mi, mi proceso de ser hoy terapeuta holística comenzó con una crisis en el año 99, donde fue terrible lo que viví ese año en instancias de estrés, se me manifestaron muchos síntomas en el cuerpo, que el médico de aquel momento me dijo, si no cambias tu ritmo de trabajo, la aneurisma puede ser lo próximo que aparezca. Y yo digo que en ese momento una parte sabia mía escuchó eso, porque yo estaba tan enloquecida que no escuchaba nada, no veía nada. Pero en eso apareció en mi vida el libro de Luis Hay, Usted puede sanar su vida. Me apareció en una biblioteca donde me gustaba mucho leer y me llamó Usted puede sanar su vida, la tapa. Bueno, me lo leí en unos días y dije, al comienzo no podía aceptar esto que decía Luis Hay, que en un 100% nuestros pensamientos son responsables de lo que pasa en la vida. Bueno, después lo mastiqué y dije, sí, primero decía, no, mi marido, no, mi jefe, no, todo esto. Después empecé a entender que había una parte mía muy responsable y que yo quería empezar a trabajar con esa parte, ¿no? Y ahí decidí salirme de ese lugar, que hoy te comentaba que era esa parte de escritora y de diseñadora que llevo dentro y que tiene mucho sentido para esta parte de lo que escribo en las redes hoy o lo que he escrito, ¿no? Todo tiene un propósito en este camino, ¿no? Y cuando conocí la medicina china, porque decidí ir al mundo de la estética, como me salgo del diario, empiezo a hacer estética, renuncié en el peor año del país, 2002, pues sí, vivir de la estética. Bueno, yo Plena creía que crisis. Ajá. más o menos la parecida a la que estamos medio ahora, ¿no? Ujú. Y entonces cambié enseguida el rumbo de la estética y me fui a la medicina china. Y lo que yo leía en la camilla, ¿no? En los síntomas de los pacientes, veía que se repetía. Y entonces me empecé a replantear
qué había más allá del cuerpo físico. Y me acuerdo que con mi valijita iba desde Crespo, Entre Ríos, en el 2007 hasta la Capital Federal a estudiar programación neurolingüística para la salud. Y lo que hoy se llama biodecodificación empezó allá, año 2003, en esos planteos, ¿no? De qué había más allá del síntoma. Así que eso terminó transformando mi vida. A ver, ¿me estás escuchando, Horacio? Porque veo que como que se tildó. Ahí está, te habías congelado, me parece. A mí se me puso negra tu pantalla directamente. Ah, entonces de uno u otro lado, bueno, nos están haciendo algunos boicot para que no conversemos sobre algunas cosas, quizás. Bueno, aquello que fue la medicina china que me permitió mirar esa de manera holística, que la emoción rige un elemento, rige un órgano y cómo mantener ese equilibrio, sigue siendo la base de todo mi método, ¿no? Eh, Cuando conocí al doctor Hammer, me terminó de cerrar muchas de las cosas con una precisión, pero siempre entendiendo que esa persona que vive el conflicto necesita conocer ese conflicto y ser acompañado para resolver el conflicto, como para que esta mirada de la salud integrativa le pueda ser útil. Ahora, ¿te pasa a vos también que no todos los pacientes pueden entrar en esta sintonía, ¿no? No todos pueden tener este paradigma. A ver, yo soy muy respetuoso de los procesos de las personas, ¿sí? Entonces siempre estoy tanteando. Si veo que la persona viene a mi consulta en búsqueda del médico tradicional, yo la atiendo como médico tradicional. Por ahí con el tiempo se genera otro tipo de relación, que es por ahí algo lindo que tiene la medicina familiar, que como a veces atendés también a los hijos, atendés a personas, y con el tiempo te preguntaste qué es lo que, o a veces la misma persona, como tiene ese tiempo de hablar que no encuentra a veces en otro consultorio, dice, yo quisiera saber por qué me pasa esto. Entonces, por ahí, cuando ellos habilitan, ¿sí? Yo también habilito la posibilidad de otra cosa. Por ejemplo, a ver, un caso muy puntual. Eh, una paciente joven, 25 años, eh, viene para un seguimiento ambulatorio de una neumonía. ¿Sí? Eh, la mamá había tenido neumonía, una persona mayor. Obviamente en estos tiempos lo primero que pensaron es COVID, pero no, era una neumonía por estreptococo, le hicieron el hisopado, había dado negativo. Y el tema es que ella desarrolla, a los 2 días del diagnóstico de la madre, por supuesto a todo esto era toda la familia preocupada diciendo, che, ojo que puede ser COVID porque estaban esperando el resultado del test. Ella también comienza con síntomas de neumonía, pero ella hace un cuadro mucho más severo, mucho más rápido y progresivo, al punto que ella requiere de oxígeno, por lo tanto termina internada en un sanatorio. Eh, estuvo 4 días internada, durante los 4 días le hicieron el hisopado, todos los hisopados dieron negativo, cansada un poco de los hisopados y como ya no tenía requerimiento de oxígeno, pide el alta y se la otorgan y viene yo soy su médico, entonces viene al control. Entonces, voy a la biodecodificación y veo que es esto que hablábamos hoy de la neumonía, el miedo de morir asfixiado. Entonces, charlando un poco, me cuenta que ella hace terapias energéticas, que hace Reiki, entonces le digo, bien, bárbaro, aprovechando que estás en esa onda, te diría que estaría bueno entender qué fue esto que pasó y le propuse una regresión. Ella cuando hace la regresión se ve en una vida anterior donde ella es un hombre y está en una casa que se derrumba y se está prendiendo fuego y está atrapado por una viga que le aprieta las piernas. Y en un extremo de la habitación está su hija que se está muriendo asfixiada y él la está viendo morir, no puede hacer absolutamente nada porque está atrapado. Ve morir a la hija y un tiempo después pierde el conocimiento y cuando reacciona de esa pérdida de conocimiento se encuentra que está en un lugar
¿sí? Donde evidentemente lo trasladaron y le tuvieron que amputar las piernas. ¿Sí? Eh, y esta persona, te lo resumo, esta persona antes de morir dice, un padre nunca debería ver morir a sus hijos, esto no debería haber pasado. Es lo que marca ese último pensamiento en esa vida. Cuando yo le pregunto, el alma de esa hija, ¿quién es hoy? Mi mamá. Entonces, porque yo no saco las conclusiones, trato de que la persona saque sus propias conclusiones, eh, se da cuenta de que lo que hizo su cuerpo fue manifestar una enfermedad más grave para morirse antes que la madre. O sea, no quiero volver a ver morir a esa persona. ¿Sí? Lógicamente, después de eso, identificó un montón de cuestiones de ella con una energía de padre que tenía con esa madre, la madre, el conflicto con ella, todo lo que eso generaba. Sacó también en conclusión un montón de cosas. Pero entender cómo su cuerpo pudo desarrollar una enfermedad mucho más rápida y progresiva, siendo que es un organismo joven, que su propia madre, por esta intención, esto que tenía marcado de que yo no la quiero ver morir de vuelta. Claro. Y en esta encarnación sería lo natural, llamémosle, sería lo lógico. Entonces poder cortar un poco con todo eso, porque realmente es algo que supondría un riesgo cada vez que la madre esté enferma. ¿Sí? Claro. Entonces Me está surgió bueno poder cuando, hacer todo ese círculo con sí, la medicina, porque a ver, si esta persona, supongamos, no fuese atendida en un sanatorio, no le hubiesen puesto oxígeno y qué sé yo, estaríamos hablando de otra historia. Entonces, entender cómo esto no es que contradice una cosa para nada, es un complemento perfecto que nos está faltando, que muchos ven, qué sé yo, por ahí hay alguna resistencia de parte de psicólogos, a veces de los médicos también, de entender la parte energética cuando en realidad no hay ninguna amenaza ahí. Y los que trabajan la energía tampoco tienen que ver la amenaza en la parte médica, ¿sí? Porque tuve el caso de un chico que la madre le estaba haciendo reiki y el chico estaba con una crisis de asma. Yo le decía, a ver, tenés que ser un canalizador de energía, de cómo podés estar haciéndole una sesión de reiki a alguien que está con un cuadro ya biológico, ya está instalado en la biología. ¿Sí? claro, Entonces, ahí lo que hay que indicar es otra cosa, ¿sí? Después lo otro, siempre digo, en el crónico, hacele reiki, hacele lo que quiera. ¿Sí? Pero en el agudo, el tratamiento es médico. ¿Sí? Si no, se corre el riesgo de meter la pata. sí, claro, porque cuando se estabiliza el cuerpo físico, lo interesante es si el paciente está preparado para sumar otra mirada que lo lleve a la causa y resuelva la situación de fondo, como se te dio en este caso, que al ella estar abierta a través de la terapia del Reiki, eso permitió de que vos le propusiera justamente, acá miraros a Clara Flavia, eh, que no de todos los psicólogos. No, Es no, una me psicóloga consta. que ha atendido conmigo, ella es muy cabeza abierta también. Sí, me consta. A ver, yo por suerte, pese a lo que creía en un comienzo, me he encontrado con profesionales médicos que trabajan con energías también o que mínimamente lo recomiendan y también con psicólogos que también hacen lo mismo y que tratan de buscar justamente personas que tengan esta amplitud en la mirada porque estamos pensando en los pacientes, porque básicamente esto termina en beneficio de las personas, ¿sí? Sí, No eso termina es en lo beneficio importante. propio. Sí, sí. Lo importante acá es el paciente, que si está dispuesto a ser parte de ese círculo de sanación, es decir, que no que viva de afuera, sino que se sume al equipo de sanación con los distintos profesionales y que sea uno más partícipe con el médico, con el terapeuta holístico, con el psicólogo, con el psiquiatra, y que al sumarse lo que pone es toda esa parte que la medicina necesita, porque cuando yo estudié la psicogenealogía, la profesora nos dejó medio en el cierre como una consigna de tener muy en cuenta al armar el árbol genealógico, de que si el paciente que estábamos atendiendo estaba por ser intervenido,
quirúrgicamente cerca había una fecha de duelo que le podamos transmitir, que le pida al médico correr esa fecha. Y nos cuenta lo que descubrió un cardiólogo, que llegó a querer llevar a su paciente de la habitación al quirófano y estaba en un mar de lágrimas. La mujer no podía expresarse qué le pasaba, entonces él decidió suspender la cirugía de corazón, porque así no la podía anestesiar. A los días la citó a la consulta para ver cómo reprogramar la cirugía y le estaba pasando que estaba tan consternada. Y ahí le contó de que estaba en un proceso de duelo. Entonces tomó la historia clínica de todos aquellos pacientes que habían tenido un postoperatorio desfavorable y los citó, y todos esos pacientes habían tenido un duelo, una crisis muy fuerte en medio de la cirugía. Entonces, cuando uno va a tener una intervención quirúrgica que la puede programar, esta información de cómo estoy emocionalmente para entrar. A mí me pasó abruptamente el 8 de diciembre pasado que me quedé en un accidente muy tonto moviendo unas ramas y se me quebró el tobillo en 2 lugares. Y por supuesto que lo tomé como un quiebre sagrado, que era un cambio de rumbo que iba a tener en mi vida, y tuve toda la predisposición. Mi osteópata me conectó con el traumatólogo especializado en tobillo, y toda la positividad de mi parte, toda mi tribu de radiestesia que me anestesia a mí, mis alumnos, eso hizo que yo antes del mes estaba caminando, ¿no? Pero cuando le decía al médico, pues mirá la recuperación que tuviste y vos tenías tanto miedo. No, no tenía miedo, doctor. Yo tuve un shock de que dije para adentro, ¿qué me hice? En un acto incoherente, ¿qué le hice a mi cuerpo? Que nunca había tenido una quebradura, ¿no? Pero ahí puse todo de mí para ser parte de la sanación. Y eso hizo el resultado. Entonces le dije, doctor, es muy importante que cuando usted vaya, el paciente colabore, porque su resultado va a ser más exitoso si el paciente va preparado emocionalmente para atravesar. Si está lleno de miedo y ansiedades, lo que usted haga de la mejor manera no va a tener el mejor resultado. Así que eso, que el paciente se involucre y sea parte junto con el médico y que se comprometa a hacer todos los cambios de alimentación, de descanso, de actividad física, todo lo que sea favorable para que esa enfermedad en realidad venga a sanar su vida en otro espacio que a lo mejor no le estaba prestando atención de su vida, ¿no? Creo que esto es, en el caso tuyo, que el paciente se sume a querer compartir el compromiso de sanar, es fundamental. A mí me pasa, por ejemplo, en la consulta, supongo alguien que viene con una gonalgia, que sería un dolor de rodilla, y está bien, yo le indico las terapias, si es necesario la kinesio, el estudio para hacer el diagnóstico correcto, pero generalmente le digo, ¿cuál es esa decisión tan importante que no te estás deteniendo a pensar bien? Y se quedan, y me dicen por ahí, y pasa que, qué sé yo, algunas personas, por ejemplo, que están en alguna edad vital, y qué sé yo, chicos que están terminando a veces el secundario y tienen que decidir qué van a estudiar, hombres o mujeres que están ahí a punto de decidir separarse de su pareja, y están ahí con ese dolor de rodilla que vuelve y vuelve. Entonces le digo, que eso te está pidiendo que te detengas a decidir, a pensar bien y decidir algo. Entonces me dicen, mirá, wow, qué increíble. Y sí, es un poco de escuchar el cuerpo, qué te está diciendo el cuerpo. En otras ocasiones he decidido simplemente decirle a la persona, cuando veo que es una persona conectada, le digo, poné las manos ahí, lleva tu atención o lleva tu conciencia, cuando quiero que haga un trabajo más profundo le pido que lleve la conciencia, no la atención, a ese sitio y que reciba. ¿Qué recibís de ese lugar? Y a veces reciben la emocionalidad. Entonces, tener en cuenta, yo por ahí cuando hablo de prevención, a mis pacientes les insisto mucho en la necesidad de que trabajen en conseguir una coherencia completa entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Le digo, es lo más difícil que hay, ¿sí? Porque, a ver, yo me manejo de esa manera actualmente, ¿sí? Lo que pienso es lo que te digo, no estoy ahí a ver si esto va a ser políticamente correcto que lo diga, no lo estoy pensando así.
simplemente digo lo que pienso, entonces la persona que me escucha también se da cuenta de eso. Sabe que no lo estoy pensando, ni que estoy obviando algo, ocultando algo, y eso es salud. Entonces, a mí me pasa que, por ejemplo, hay un determinado trabajo que tengo donde se me pide que vaya a un grupo, digamos, donde se reúnen, que es por situación de trabajo. Pero yo prefiero ir con cada uno y reunirme porque ese sitio genera algo que a mí no me parece positivo. Y como no es positivo para mí, no es en coherencia conmigo, no voy a ir. Que muchas veces le digo, a ver, puedo quedarme sin ese trabajo, bueno, que sea que me ubique donde me tenga que ubicar, ¿sí? Pero no hacer algo contrario a lo que yo estoy sintiendo. O sea, eso no lo hago más, no lo hago Claro. más. Ya mi cuerpo ha Y padecido las decisiones, digamos, contrarias a lo que uno siente, eso no lo hago más. sí, cuántas personas que por el trabajo, que creen que es lo único que tienen o para conservarlo, hacen cosas que no son sanas. Después terminan muy enfermos, obligados a estar yendo a un lugar que no aman, que creen que es lo único que les va a dar de comer. Siempre les digo, bueno, mientras tanto, sé agradecido de ese lugar y anda visualizando en qué lugar querés servir, pero poder dar el trabajo como servicio es muy importante, porque cambia la vibración con la que voy al lugar de trabajo. Bueno, ahí yo la conclusión rápida que saco es que lo que falta es trabajo interno. Porque, a ver, cuando empezás a trabajar, yo, por ejemplo, en los inicios lo que identifiqué muy claramente es que todos los episodios de ansiedad que tenían también estaban fuertemente ligados a baja autoestima. Y cuando comenzás a trabajar sobre quién sos y cuando entras en conciencia de quiénes somos, ya no te resignás de nuevo, ¿sí? Porque un laburo nunca va a ser más importante que uno. Lo que los demás puedan opinar de nosotros nunca va a ser más importante que quién es uno. Entonces yo ni siquiera lo pienso, o sea, sé que otros quizás tengan sus expectativas que depositan en uno, pero a mí, la verdad, o sea, yo sé muy bien quién soy, sé muy bien lo que valgo, y si los demás no lo pueden ver, es el proceso de los demás, no tengo depositado expectativas en los demás. Entonces tampoco estoy al pendiente de si qué piensan, qué no piensan. ¿Sí? Estoy tratando todo el tiempo de ser coherente conmigo mismo, de ir hacia donde siento. ¿Sí? Entonces, si en algún momento me tengo que mover de un lugar, lo haré. ¿Sí? En algún momento tengo que cambiar de trabajo, también lo haré. He dejado trabajos que me gustaban, pero cuando algo no encajaba conmigo, lo he dejado. Me ha pasado en el último, me llevaba muy bien con los chicos, estaba trabajando, yo siempre trabajé en investigación y por último estuve en un comité de bioética que regula la investigación y cuando vi que no, digamos que faltaba, llamémosle, valentía para marcarle ciertas cosas a los laboratorios, yo dije, no, acá hay que marcarle esto y si no lo vamos a marcar, me hago a un lado porque, a ver, Claro. yo entiendo que cuando nosotros desde un comité de ética estás regulando a una empresa como es la empresa farmacéutica, hay que ser rigurosos con eso, ¿sí? Porque esa empresa está tratando personas. Claro. Entonces, si después nos queremos quejar de que las cosas nunca cambian, pero si no cambiamos nosotros, ¿cómo vamos a pretender que el entorno cambie? Y a veces que el entorno cambie no significa necesariamente que las cosas tengan que cambiar en los sitios donde yo estoy, quizás sea yo el que me tenga que mover del lugar, ¿sí? Porque esa energía ya no va conmigo. Y que en ese lugar donde vos sentís que ya no es tu lugar, como a mí me pasó en el año 2002, cuando, oh casualidad, justo cumplía años y resultó ser año 1 en numerología, que al otro año estudio numerología y por eso es que sentí que esa silla ya no me pertenecía y que tenía que hacer mi propio camino de la independencia. Y siempre les digo también a mis consultantes tras esa propia experiencia, el universo nos respalda cuando damos pasos coherentes, jamás nos abandona, nos acompaña en ese paso de fe que estamos dando porque estamos siendo coherentes con el ser que somos, porque en ese lugar ya no estamos para aportar y no estamos
ni siendo luz en ese lugar, ni, ni estamos cuidando nuestra luz y nos quedamos. Y muchas veces los pacientes se quedan como, pero ¿cómo voy a dejar este lugar? Bueno, en el mientras tanto, sé agradecido y visualiza dónde querés entregar tu Ujú. servicio, ¿no? Y, y a veces dicen, no, porque yo quiero un lugar seguro. ¿Qué es el lugar seguro? Sí. Bueno, creo que en este tiempo ha quedado demostrado que todo lo que es seguro Se no derrumbó, hay que existe. empezar a construirlo adentro. Por eso Ah, claro. mañana los invito a que me sigan por YouTube, donde voy a empezar a darle clases libres de calma y conciencia para empezar a construir en el interior ese estado de seguridad. Que si afuera hay un derrumbe, yo pueda volver a mi interior y quedarme con la certeza, la calma de que lo que tengo para ir hacia adelante surge de adentro la fuerza, el Ujú. respaldo, la confianza, la seguridad, y que lo que afuera me quieran vender no tiene que ver conmigo, ¿sí? Vamos a ver si por acá había un comentario, si quieren hacer alguna pregunta. Eh, qué lindo vivo, dice María Silvana, una paciente de Junín que está aquí. Me pareció que, a ver, había una preguntita. Eh, ¿Dónde atiende el doc? Dice Teresita Benítez, un genio. Es de aquí de Paraná, Entre Ríos. Ujú. Sí, yo No sé si atiendo en la parte pública, atiendo en un centro de adicciones, pero es específico de ese tipo de tratamiento, de abordaje. Y en la parte privada estoy trabajando para una sola obra social, que es Hospedic. ¿Sí? O sea, trabajo en un centro médico que es exclusivo de esa obra social. Justamente por eso es que este año estaba buscando mudarme para poder buscar un lugar donde pueda atender otro tipo de obras sociales y hacer consultas particulares. Porque hasta ahora las regresiones, por ejemplo, las hago en mi domicilio. ¿Sí? Pero, a ver, hay todo un componente energético ahí y hay también una cuestión de la consulta médica es diferente, ¿sí? Se requiere de otro espacio y hay que adecuarlo al espacio. Entonces, por ahí, si claro, sí. consiguiera, ahí, que dice, muy lindo el vivo, los felicito, es enfermera, también es personal de salud, es una compañera de trabajo, excelente compañera de Bueno, trabajo, por cierto. acá nos dejó Nati. Solo deseo que los profesionales sigamos también trabajando en salud y a las personas en general que también despierten su empoderamiento en salud. Eh, gracias. A ver, Bueno, habrás notado que por un tiempo se manejó el concepto de que el cuidado de la salud es ir una vez al año al médico, que el médico te pida una determinada cantidad de estudios, te mira los estudios y te dice, ¿está todo bien? Volvé el año que viene. ¿Sí? Y en realidad, por ejemplo, a mí me pasa que yo celebro, lógicamente, cuando encuentro que los resultados de ese paciente están bien, pero trato de que se vayan con indicaciones porque ya estoy viendo, a veces vienen adolescentes y los conozco a los padres, que los padres ya tienen, por ejemplo, tienen problemas de colesterol, tienen problemas de sobrepeso, entonces ya comenzar a hacer hincapié desde temprano con el tema de cambios de hábito alimentario, con el tema de hacer actividad física, yo siempre trato de que vayan con una indicación de meditación. ¿Sí? La meditación, a ver, entendiendo que tiene muy buena repercusión en la parte energética y en la parte emocional y biológica, ¿sí? Porque produce una activación biológica concreta del cerebro derecho, libera muchos neurotransmisores que producen sensación de tranquilidad, placer, bienestar, regulan mucho el organismo y eso está ya demostradísimo, digamos, ¿no? Por suerte ya la ciencia también lo ha demostrado, entonces no hay mucho para buscar en eso, pero es importante que la gente también lo empiece a entender como decir, empiezo a cuidar mi cuerpo desde antes que aparezca una lesión, ¿sí? Porque si no es simplemente estar haciendo este screening para, ay, mira, ahora apareció este problema. Y eso no es prevención primaria, ¿sí? Cuando ya el problema aparece es prevención secundaria. La intención es que la persona comience a trabajar, ¿sí? Que tenga un equilibrio en su parte energética, en su parte emocional, en su parte física, en su parte social. Entonces, evitar la progresión hacia la enfermedad. Y acá es donde por ahí yo siempre trato de comenzar a integrar la idea de
la importancia de la coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago, porque si yo estoy pensando una cosa y digo otra, genero una energía, digamos, que no me va a jugar a favor, ¿sí? Se comienza a acumular en el cuerpo y finalmente se va a terminar manifestando, o con síntomas o a través de la enfermedad. El ejemplo más clásico es la persona que no expresa su emocionalidad, que en la adolescencia tiene cuadros de faringitis a repetición y de adulto desarrollan hipotiroidismo. ¿Sí? Está todo situado en el mismo centro energético. ¿Sí? Entonces esas personas a veces vienen, ¿sí? Y lo otro es que a veces inclusive les cuesta identificar la emocionalidad. Porque hay personas que, por ejemplo, dicen, no, yo no me callo nada, yo digo todo, expreso todo. Bien, pero cuando interrogas un poco más te das cuenta que lo que está haciendo es simplemente dejarse llevar por la emocionalidad de una situación y no expresar lo que siente. A ver, Exacto. un ejemplo así cortito. El caso de una paciente que el hijo echa un jarro y bueno, el tema es que echó el jarro, ella se cortó los pies y ella terminó enojándose y diciéndole un montón de cosas al chico. Entonces cuando yo le pido que, que conecte un poco con la energía del corazón, porque ella lo que le expresó al chico fue toda esa emocionalidad, todo ese enojo. Cuando le pido que conecte con la energía del corazón, le pregunto, ¿qué sentís? Y automáticamente comenzó a llorar. Y dice, siento tristeza, siento dolor. Y le digo, ¿y por qué eso? Y me dice, porque ese jarro era un regalo de mi madre, o sea, tenía todo un componente ahí. Entonces le digo, qué diferente hubiese sido hacer ese trabajo y expresarle a ese niño, eh, me duele lo que hiciste, me generó tristeza y probablemente la respuesta que hubiese recibido sería otra. ¿Sí? En cambio, lo que expresó fue la emocionalidad que la gobernó en ese momento, le dijo un montón de cosas que después encima le generaron culpa, ¿sí? Porque terminó Claro, diciendo cualquier otra cosa. Entonces le digo, te das cuenta que eso no es expresar lo que uno siente, ¿sí? Eso es dejarse llevar por la emocionalidad que es otra cosa. sí, sí, sí. Bueno, cuando decías recién lo de la tiroide, a mí me tocó recibir en Junín a, a una paciente que en sus comienzos, mientras iba explicando lo que le pasaba, siempre me decía, ay, no sé si me hago entender, no sé si me explico bien. Siempre había un tema en relación a la comunicación. Ella llegó sin la tiroides, ya operada, y estaba siempre haciéndose los chequeos cada 6 meses para ver si la dosis que le daban era la indicada porque la glándula no la tenía. Ella empezó a hacer conmigo, además de la terapia biopsicosocial, terapia de flores de Bach. Y empezó a aprender a comunicar lo que le pasaba. En un momento se le pasó como que fueron 8 meses que no se había hecho el control y empezó a estar como irritable. Y se acordó, no hice el control, tengo que ir a hacerme los análisis para ver si me tiene que corregir la medicación y subírmela. Cuando va, la médica no podía creerlo, se le tenía que bajar la medicación. Y ella dijo, ¿será lo que estoy haciendo en la terapia? Se lo cayó, no se lo pudo decir. A los 6 meses le pasa lo mismo. Tiene que volver a bajar la médica endocrinóloga. No, dice, no puedo creer, ¿cómo yo te tengo que bajar si vos no tenés la glándula? Y entonces le expliqué que la glándula física no estaba, pero lo energético seguía estando, y la terapia floral actuaba en la energía, y ella además estaba aprendiendo a comunicar lo que antes no sabía y había llevado a la afección, ¿no?, de la Uh glándula que -huh. se la tenía. Entonces, tengo la comprobación de cómo ella hoy está tomando una dosis mínima que se le indica de la endocrinóloga y tiene que ver con todo el proceso de sanación, de reconocer las emociones, de poner límites, de conversar las cosas con las personas en el momento, y además el tiempo que trabajábamos con Flores de Bach para ordenar la situación de fondo que a ella la llevó a perder la glándula, ¿no?, en aquel momento cuando la operaron. Así que esto que decís
tengo un caso clínico donde fue al extremo y como la terapia más las flores de Bach tuvieron que bajarle la dosis porque estaba hipertiroidea medicamentosa, porque estaba pasada del valor que necesitaba a lo que siempre la médica le daba, porque de pronto empezaron a cambiar los análisis por lo que el proceso terapéutico estaba generando en ella. Así que qué importante saber que cuando trabajamos con nosotros cambian los valores en los análisis, porque la persona empieza a ordenar su mundo interno. A ver, nosotros tenemos todo un sistema de creencias que lamentablemente nos limita. Entonces, entender que, por ejemplo, la mayoría de los casos de hipotiroidismo son consecuencia de un caso de autoinmunidad, o sea, es tu propio cuerpo el que destruye las células. Entonces, simplemente con invertir la situación, pensar, a ver, si mi cuerpo es capaz de destruir mi glándula, porque no he expresado correctamente, no he aprendido a expresar lo que me pasa, no sería ilógico pensar que la situación contraria también puede suceder. Pero, por eso digo, ahí hay una fuerte creencia de que lo que se destruye ya no se puede reconstituir, ¿sí? Y eso es tarea de todos, porque después, ¿qué pasa? Todos los casos donde de golpe, por ejemplo, un tumor desaparece, o alguien, como este caso, que comienza a tener valores normales, o quizás haya que reducir la dosis, y no se explican, digamos, de manera biológica, a veces se tildan de milagrosos y yo no veo nada de milagroso, digamos. O sea, resulta de simplemente entender que hay un montón de cosas que aún no hemos comprendido del funcionamiento del cuerpo, entendiendo que somos energía, somos emoción, somos biología. Entonces, ahora, qué poco podemos avanzar si aún cada vez que encontramos algo nuevo genera una resistencia. Y esto hay que entender que las resistencias a veces vienen ligadas justamente desde el mismo área de conocimiento. A ver, Marie Curie cuando investigaba cómo se descomponían los átomos, fue motivo de burla. Los primeros investigadores que propusieron la idea de que existían bacterias, ¿sí? Gérmenes que no eran visibles a los humanos, fueron tildados de locos. ¿Sí? Entonces, y todo eso retrasa, porque hasta que por fin se logra demostrar, y bueno, y ahí, entonces, de hecho, hay gente que ha hecho demostración del campo áurico, o sea, y después dijeron que no, que bueno, que podía llegar a ser también solamente algo ligado a un artefacto de técnica, digamos. Pero antes vos viajabas, por ejemplo, a México y hace unos años atrás y en un aeropuerto decía fotografía tu campo áurico y podías acceder a una de esas máquinas y las quitaron. Entonces es como que hay cierto entendimiento que no favorece a una parte de lo que está involucrado en la medicina. ¿Sí? Y esto hablo directamente de la parte farmacéutica. A ver, hay todo un negocio por el cual es conveniente que las personas solamente accedan a tratamientos farmacológicos y no a otro tipo de terapias. Sí, sí. Y entonces se trata de tergiversar esos otros conocimientos que van apareciendo. Porque Lógico. está este miedo, ¿no? A perder a ese paciente que está atrapado en un círculo de, de miedo a la enfermedad y la necesidad de la pastilla salvadora, y no participa de qué le estoy haciendo al cuerpo, qué situación estoy viviendo que está generando esto, ¿no? Somos un ser en un sistema, y siempre digo que qué importante es la salud social, que es el modo en que me vinculo, porque ahí empieza. Cuando yo estoy en conflicto con mi jefe, con la pareja, con algún hijo, y de ahí no lo resuelvo, ese conflicto lo sigo en círculo vicioso, eso después se instala en una dinámica emocional que puede dispararse en ataque de pánico, de ansiedad, y luego puede ser que se transforme en algo en el cuerpo físico, pero es muy importante que nos miremos cómo estamos funcionando los vínculos, la dinámica de comunicación, cómo la regulamos, cómo la manejamos, porque de ahí después se va sumando los demás problemas de la salud, ¿no? Tal cual. A ver, yo veo mucho personas que no están cómodas en su situación de trabajo. Es importante también el tema de la energía, de cómo uno percibe la realidad desde la energía del corazón y otra cosa es la egoica, ¿sí? Eso por ahí, si bien es algo un poco más fino,
está bueno también de a poquito ir introduciéndolos a las personas. Yo trato siempre de que hagan una conexión mínima porque, a ver, veo que por ahí hay propaganda o publicidad donde dicen, realice un curso para poder conectar con el corazón y asistido por no sé quién y por los miles de seres, y vos decís, pero conectar con el corazón es lo más sencillo que hay. Pero claro, te lo venden como una cosa que requiere de cursos y qué sé yo. En realidad es algo que está a la mano de todos. Es simplemente querer hacerlo. Entonces yo por ahí en la misma consulta médica a veces les hago hacer una conexión mínima como para que entiendan dónde buscar ciertas cosas, cierta brújula en la situación. Y encuentro muchas personas que no se sienten cómodas, te decía, en sus lugares de trabajo, sienten injusticia, la tratan de minimizar, pero después viven con cuadros de gastritis o dolores de cabeza. ¿Sí? El dolor de cabeza está muy asociado a minimizar una situación o negar una situación, ¿sí? Que obviamente esto estamos hablando de temas vinculares que pueden suceder en el laburo, pueden suceder en la casa, con las parejas, ¿sí? Y que se repiten generalmente. Entonces estas personas un tiempo consultan por determinados síntomas de dispepsia, o sea, es como que no digieren bien las comidas o sienten cierto malestar, se sienten hinchadas, después van a un gastroenterólogo, ya quedan con una medicación fija, ¿sí? Y con el tiempo terminan desarrollando ya sea una úlcera o un trastorno más crónico. Cuanto más crónico, más denso, más posibilidad de desarrollar tumores u otras lesiones que tienen una carga de densidad mucho más importante. Por eso también la importancia de esa densidad en tiempo y esa densidad en cuanto a la emoción que está encapsulada ahí. ¿Sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un duelo postergado. Un duelo postergado es una energía muy densa. Entonces, por ejemplo, yo en un paciente que veo que tiene alrededor de 50 años y veo que no ha superado aún la muerte de un familiar, con ese tengo una insistencia más importante en hacerse el estudio de sangre oculta en materia fecal para ver de detectar precozmente un cáncer de colon, ¿sí? Porque aún no ha soltado y toda esa energía generalmente acumulada, voy y busco ahí. A mí me ha pasado por ahí derivar al urólogo, por ejemplo, a algún paciente y le digo, un amigo de confianza, le digo, por favor, estudialo un poquito más. Yo sé que el estudio que le hiciste dice que es simplemente una deformidad de la vía urinaria. ¿Podés estudiarlo un poquito más? Me dice, bueno, a ver si lo justificamos como la obra social me lo autoriza. Y bueno, después le encuentro un cáncer. ¿Sí? Y me dice, ¿cómo lo sospechaste? Bueno, digo, no, me pareció porque es fumador, tenía otras características, digamos, que me hacían pensar, pero no le voy a decir tampoco, no, mirá, abrí registros akáshicos y recibí la sugerencia, cosas así que digan, no, esto está totalmente delirante. Pero digo, el uso de determinadas herramientas de energías en favor de la gente, ¿sí? Es ahí donde, sobre todo para el que asiste a otros, ¿no es cierto? Pero encontrar la posibilidad de que la gente también se empiece a sentir bien, también se empiece a sentir cómoda con su cuerpo, también se sienta feliz. Vivimos en una sociedad que cree que esto es sacrificio. Venimos a sacrificarnos. Sí, sí, esta cultura del sacrificio viene de larga data. Cultura de Bueno, sacrificio. están presentes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O están muy entretenidos o se durmieron? Se durmieron. Por acá dice Quilito Vivo, el último mensaje. Muy interesante el vivo, los felicito. Bueno, Así. eh, bueno, a ver. Bueno, hoy, mientras alguno escribe una pregunta, esta semana tuve la gratificante noticia de una consultante que comenzó conmigo hace un tiempo atrás. El año pasado empezó a hacer el curso de radiestesia, eso le empezó como a conectar con detectar las energías, cuando algo se bloqueaba y volvía a armonizar su centro energético, que lo aporté ese curso el año pasado como una manera de sacarlos del miedo, ¿no? Como que tengan una herramienta de autoadministración y que los pueda volver a poner en eje. Bueno, tenía un problema cervical terrible por el cual hace 20 años atrás
la habían jubilado por discapacidad. Imagínate ya el rótulo de esa palabra también, que Sí, en sí, realidad sí, era totalmente. el síntoma de todo lo de cervical, que tiene que ver con un gran agobio mental que ella vivió y una desvalorización terrible por un acoso laboral. En aquellos tiempos eso no se trataba como hoy, ¿no? Los derechos laborales. Bueno, cuando con la radiestesia ya empezó a tener como más claridad y, y una limpieza energética de péndulo hebreo le, le aclaró más el panorama, decidió trabajar con mi método de coaching para la salud. Yo dije que lo que había que trabajar era el trauma que le había quedado en aquel momento, porque eso estaba vivo. Bueno, Ujú. trabajé con las técnicas de destraumatización, hicimos 3 sesiones y cuando volvió a ir al osteópata, lo que me llamaba la atención es que iba a un osteópata y no había cambios. Y la osteopatía yo le tengo muchísima confianza en los resultados. Bueno, cuando estaba en proceso de, creo que fue entre la segunda y la tercera sesión conmigo, le dio un panorama muy desfavorable que me llamó muy angustiada. Entonces le creía que ella estaba haciendo todo muy mal. Y le digo, tranquila, anda a hacer el viaje que tenés planificado, a la vuelta, fíjate si en tu misma ciudad hay otro osteópata. Y como si nada, anda a hacer una consulta, porque puede ser que este profesional ya te está viendo de hace años y siempre te ve igual. No, no, no ve cambios, digo, porque yo pude trabajar con vos lo psíquico, lo traumático, pero que haya contracturas es propio del proceso de tantos años tener el bloqueo de la historia ahí montada en la cervical. Bueno, se hizo el tiempo de hacer ese viaje, buscó otra osteópata, me dijo, ya hoy tomo la primera sesión. ¿Qué le digo? Y nada, llevarle lo que decirle que te diga, te recomendaron ir a un osteópata, nada más, no explique nada. El profesional va a saber qué hacer. Y me llama este jueves y me dice, Patricia, me hizo 3 sesiones y me dijo, estás sana. Es decir, este profesional necesitaba terminar de acomodar lo óseo o muscular de todo el proceso de 20 años de alguien que quedó totalmente anulada en sus capacidades y es una mujer joven. Y estaba maravillada del proceso de sanación de algo que le habían dicho que no tenía sanación. Entonces también es importante pedirle a esa parte de la medicina que nosotros le creímos esa sentencia, le tenemos que pedir que nos devuelva el poder de sanar. Es maravilloso cómo el doctor Hammer, con lo que descubrió, nos devolvió el poder de sanar. Y cuando nos podemos tomar de ese poder, tenemos la capacidad de cambiar la historia, acompañados después con profesionales que van a tocar ciertos momentos de la historia que tenemos que ordenar en esta 3D para que luego podamos vibrar en otra frecuencia en quinta dimensión, en un mundo espiritual donde podamos vivir con coherencia nuestra vida. Este es uno de los ejemplos, como vos tenés muchos también en el consultorio, de cómo la persona cuando se compromete a la par del profesional y hacen una dupla, la sanación es posible. Tenemos un poder maravilloso en nuestro interior y tenemos que Los tomarnos de límites eso. están impuestos, nada más. Nada más, saquémonos lo que nos dijeron y Sí. tomándonos de ese poder, podemos cambiar la historia, podemos vivir diferente. Y creo que vienen esos tiempos donde tenemos que discernir qué quiero y qué no quiero y empezar a seleccionar que nos acompañen en este camino de despertar y de sanación a profesionales que vibran en esa sintonía donde queremos estar, porque bueno, ya estamos preparados para ese salto y claro, es muy importante como en el caso tuyo, todo el compromiso puesto para que ese paciente se sienta acompañado de la manera que puede, porque quien llega y no puede tomar esta mirada holística, vos la Ujú. acompañás. Y a quien te da un indicio, le das otra información. Eso es maravilloso cuando uno puede tener esa flexibilidad. En mi caso, voy con algunos más rápido, con otros tengo que ir con un paso más lento para que pueda sentirse acompañado al ritmo que puede, ¿no? Respetar ese tiempo de sanación y el modo en que quiere, ¿no?
respetarlo, Claro, acompañarlo. que por ahí, por eso hablábamos hoy en el primer vídeo de la importancia de que uno tenga un trabajo interno, porque ahí uno se permite acompañar. En cambio, cuando uno no tiene ese trabajo, por ahí a veces exagera con la idea de deberías hacer esto, deberías, ¿sí? Entonces le termino transmitiendo las urgencias que uno puede sentir o tener al paciente. Quizás él está en otro proceso. ¿Sí? Entonces, Mirá lo que está poder saliendo acá acompañarlo. atrás. ¿Viste lo que salió ahí, Flavia? Está invitado a sumarse a nuestro espacio para trabajar cuando quiera. Flavia hace poco abrió un centro propio, así que después conversamos, yo te puedo pasar el teléfono de Flavia, que armó un espacio con mirada holística, así que puede ser que ahí ya te Bueno, surgió ese, viste que el universo se ordena solo. en ese Así. lugar. Podés desplegar tu creatividad, tu Claro. modo de hacer salud. A ver acá. Eh, Hermoso vivo, gracias. Compartimos tanto. Con una palabra ayudan un montón. Unos genios. Natalia Baigorria, Nati, mi cosmetóloga. Fueron entrando y saliendo muchas personas. Muy buen profesional, soy paciente. Uno de mis mentores, Gaby. Ay, Gaby. Bueno, ya surgió algo, ¿no? Interesante. Me alegra un montón. Y me alegra muchísimo también que Flavia haya podido armar su espacio, se conectara con su profesión y que hoy tenga su espacio propio. Habla de todo el camino también de crecimiento como profesional. Y eso tiene que ver cuando asumimos el compromiso. No hacemos Uf, esta profesión porque con esto ganamos plata. No, es el compromiso de ser instrumentos de bendición para el mundo, donde el trabajo no es un trabajo, es una pasión, es algo que amamos, es algo que sentimos que cuando nos vayamos de este plano nuestra alma va más liviana porque pudimos aportar luz. Ser un humano menos siendo quilombo por ahí, digo siempre, ¿no? Eh, eh, Necesitamos tener, ¿no? Ser profesionales comprometidos con aquel paciente que viene con su dolor, y digo, hay que tomarlo como una cajita de algodón y a esa vida y llevarlo con mucho respeto porque le duele la vida y está confiando su vida en nuestras manos porque quiere sanar. Eso es muy comprometido. De mi parte lo veo desde ese lugar y tengo una postura ética donde no me va esto de por arriba. Y si la persona en un momento está en una crisis, me manda un mensaje, al toque tirarle una mirada donde lo pueda ver desde otro lugar y pueda seguir caminando, sin necesidad de crear esta dependencia a la terapia, que también pueda claro, es que hay que encontrar muy bien el límite. ¿sí? Que pueda encontrar que los recursos, no es habitual de que me estén llamando ahí desesperados en crisis, se van cada sesión a tener los recursos para lo que les surja poder ir hacia adelante. No sé cuánto tiempo estamos. Uy, ya estamos otra vez, una hora más. A Estamos mí, 22 y 24. a mí me pasó, por ejemplo, el jueves, haciendo esa comparación, yo el jueves voy al consultorio, atiendo en 3 horas cerca de 12 pacientes y después de eso tuve a la tarde una regresión y fueron 3 horas, ¿sí? Entonces, lógicamente que económicamente no me conviene hacer regresiones, porque en ese tiempo gano 5 veces más de lo que puedo ganar haciendo una regresión. Pero no lo veo desde el punto de vista económico, lo veo desde el punto de vista en el que yo cuando una persona viene y hace regresiones, los cambios que hace en su vida, todo el movimiento que hace, yo por eso en el vídeo que dejé en mi perfil, les explico que habitualmente después de una regresión, lejos de generar más certeza, lo que genera es muchas preguntas. Muchas preguntas. La persona se empieza a cuestionar un montón de cosas que es quizás el envión más importante para comenzar en todo esto. Porque el resultado final, ¿cuál es?
no me enfermo o me enfermo menos, me siento más feliz, me siento más pleno, siento que estoy haciendo lo que quiero, cuando antes parecía que no podía hacer lo que quería, ¿sí? Sino que yo más bien tenía que responder a las demandas de los demás. Y resulta que no, que en realidad es posible hacer lo que uno quiere, sentirse feliz, y más en este tiempo donde yo he visto mucha gente verse deprimido, verse, y uno dice, yo me siento, la verdad que me siento pleno, y quisiera que más personas se sientan así. No es casual, yo hace unos años atrás, como casi todo el mundo, una vez al año seguro me enfermaba, mínimamente una faringitis, algo, que requería medicación, lo que sea. Y desde ese tiempo hasta acá, que no tomo un analgésico. Entonces, no quiere decir que no me vaya a enfermar, ¿sí? Pero algo debo estar haciendo mejor que lo que hacía antes, eso es seguro. Sí, acá nos están dejando unos mensajitos. eh, bueno, hermoso. Dice, un paciente es el hijo de alguien, el padre de alguien, el amor de alguien. Debemos cuidar ese tesoro. Sí, tal cual. Cuando uno se ubica en ese lugar. Gracias, Estela, por mensaje. Estela es una compañera de psicología social años atrás. Y bueno, todo eso lo fui resignificando, todo lo que fui sumando siempre era hacia esa mirada de la salud biopsicosocial, y incluyendo las diferentes herramientas. Bueno, ya estamos cerrando la segunda hora y se nos va a cortar. Bueno, Queda se nos abierta la fue. invitación para cuando quieras, de vuelta que toquemos algunos temas, ya veremos qué nos dejan de comentarios y pedidos, y después yo por privado te paso el teléfono de Flavia para que te comuniques, y si ahí te surge el lugar donde atender a nuevas personas, bienvenido sea. Así que un gusto de ser Bueno, parte de gracias este por la equipo invitación una vez más. y que se multiplique esta Eh, información, compártanla con todos los que quieran para que más personas se enteren de que hay otra manera de hacer medicina y de que hay profesionales que están comprometidos a acompañar a una salud más holística. Que tengas lindo domingo, buen descanso y buen inicio de semana. Igualmente vos. Chao, chao. Chao, chao.